Bienvenidos y bienvenidas a este video número 4 de nuestra serie Pases Mágicos, en donde estamos analizando y profundizando en distintas habilidades lingüísticas avanzadas para tu comunicación realmente efectiva. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que desde hace tiempo ya quería abordar con ustedes relacionado con las metáforas. Para empezar, diré que este truco 4 en realidad abarca un tema mucho más amplio. Es el tema de la comunicación multinivel, en donde partimos desde una idea muy sencilla. Cada vez que te comunicas, estás comunicando más de lo que piensas que estás comunicando. Ya lo habíamos anticipado desde la clase anterior, en donde decíamos todo cuenta. Cuando hablamos de metáforas, esta idea sigue teniendo una relevancia grande, ya que desde el momento en el que adquieres un mayor control acerca de todos esos mensajes que estás comunicando simultáneamente con tu lenguaje, te vuelves ineludiblemente más efectivo. Y dentro de este amplio universo de la comunicación multinivel vamos a hablar de las metáforas, pero de un tipo de metáforas muy particular. Me refiero a las metáforas isomórficas. Son probablemente las más comunes, las más cotidianas y no por ello dejan de ser efectivas y poderosas si sabes cómo hacerlo. Como siempre, vamos primero a distinguir las metáforas isomórficas como la gente común y corriente las cuenta, sin necesariamente saber qué es lo que están haciendo. Y por otro lado, vamos a distinguir algunos criterios que nos sirven precisamente para afinar todas estas habilidades, específicamente la de las metáforas. He subtitulado este truco número 4 como Sembrando Ideas, porque esta es probablemente la utilidad más grande de las metáforas, más allá de todo lo que se ha dicho acerca de las metáforas. La utilidad principal es que pones en la mente de las personas un conjunto de mensajes sin que se den cuenta que lo estás haciendo. Probablemente este sea entonces el poder más relevante. Eh, Vamos a comenzar entonces con este amplio conjunto denominado comunicación multinivel. Probablemente la palabra multinivel te puede hacer pensar en un chorro de cosas, en muchas cosas. Sin embargo, aquí simplemente nos estamos refiriendo a una primera idea. Comunicamos significados en más de un nivel. ¿Qué es lo que significa esta frase? Lo que significa es que muy probablemente siempre estás consciente, en el mejor de los casos, por supuesto, del mensaje que estás comunicando con tus palabras. Sin embargo, este mensaje es potencialmente interpretado por la persona que está enfrente de ti de muy diversas maneras. Este es en realidad el significado de la expresión comunicamos significados en más de un nivel. Por ponerte un ejemplo muy sencillo, un conferencista inicia su exposición diciendo que hace una semana visitó China y que tuvo la oportunidad de ver la muralla china, de estar en la muralla china. Más adelante te cuenta que hace un poco más de un mes estuvo en Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, y que allá tuvo la oportunidad de escalar uno de los montes más importantes de aquella región. Finalmente te cuenta que se fue al Polo Norte, entre otras cosas, a visitar la locación gélida y a pescar algunas especies que solamente se desarrollan en un ambiente como ese. Lo que está comunicando, entre otras cosas, es que esta persona viaja. Por ejemplo, que esta persona ha tenido la oportunidad de visitar por lo menos 3 lugares distintos. Sin embargo, por ejemplo, dentro de su audiencia habrá personas que interpreten que este conferencista además tiene el poder adquisitivo de poder darse el placer de viajar tantas veces en tan poco tiempo. Por ejemplo, alguna otra persona de la audiencia va a interpretar que además este señor o esta señora conferencista es aventurero, es decir, le gusta vivir aventuras nuevas, por ejemplo. Vaya, cada persona de la audiencia va
a potencialmente leer el mensaje que les es comunicado a través del expositor, distintas cosas. A eso nos referimos con comunicación multinivel. Estos distintos significados en distinto nivel son, vaya, transmitidos de alguna o de otra forma, consciente o inconscientemente, vaya, planeado o sin haberlo hecho, sin haberlo planeado. Por supuesto, aquí nos vamos a dirigir hacia el momento o hacia el punto en donde puedes planear con bastante más precisión todos esos mensajes para que estos se vuelvan inequívocos, para que tengas mayor oportunidad de que esos mensajes que, voy a decirlo así, subyacen al mensaje principal, sean depositados con la interpretación adecuada. Déjame cambiar un poco las palabras y volverme un poquitito más técnico. Muchos hipnoterapeutas de la vieja escuela suelen referirse al mensaje principal como el mensaje superficial. Es el mensaje que todos percibimos si es que, vaya, tenemos capacidad de razonar y de interpretar el lenguaje. Es el que vamos a interpretar con mayor facilidad, como que el expositor fue a China y luego a Papúa Nueva Guinea, o antes a Papúa Nueva Guinea y en algún otro momento al Polo Norte, por decir un ejemplo. Sin embargo, debajo de ese mensaje están todos los mensajes que subyacen. A estos les llaman técnicamente los mensajes psicológicos. Están sujetos a la interpretación del interlocutor. Aquí lo que vamos a establecer es que tú también puedes controlar con cierta medida, con cierta precisión, precisamente ese significado, precisamente lo que las personas que te escuchan van a poder interpretar a partir de tu lenguaje. ¿De acuerdo? Por ponerte otro ejemplo, una persona quiere denotar que está preparado, que está capacitado. Por ejemplo, un consultor con un empresario. Y entonces el consultor le dice, mira, mi nombre es Raúl Rodríguez, tengo la fortuna de dedicarme a la consultoría empresarial. Cuando terminé la consultoría con Coca-Cola, aprendí algo muy importante. Aprendí que siempre hay que estar atento a las necesidades del cliente. Con Chrysler me pasó algo parecido. Justo en el repunte de Chrysler del que fui partícipe, tuve la oportunidad de conocer a personas que realmente me enseñaron mucho acerca de las organizaciones transnacionales. De hecho, tengo un compañero del doctorado que me ha hecho comentarios muy adecuados, muy agradables respecto de la efectividad de lo que yo puedo transmitirle a los empresarios en mi trabajo cotidiano. Quiero que notes lo siguiente. Aparentemente estoy en esta parte de la presentación, te estoy haciendo un relato, pero ese relato funciona de una forma multinivel. ¿Por qué? Porque no solamente te estoy contando algunas vicisitudes de mi consultora vida, sino que además estoy comunicándote con bastante precisión que estoy capacitado tanto como para que Coca-Cola me haya contratado, tanto como para que Chrysler me haya contactado y no solo eso, sino que además yo haya participado en un supuesto repunte de la organización, tanto como para que haya yo formado parte de un doctorado, independientemente de que mi compañero del doctorado me haya hecho observaciones al respecto de mi trabajo. A eso nos referimos con comunicación multinivel. Un segundo punto en este sentido es que somos capaces de interpretar todos estos mensajes multinivel aunque no nos percatemos de ello. En este sentido, estoy haciendo un eco necesario de nuestras clases anteriores, particularmente de la clase número 3, el truco número 3. Aunque no pongamos toda nuestra atención a esos mensajes, en nuestra máquina neurológica por excelencia, definitivamente estamos interpretando en mayor o menor medida, más tarde o más temprano, con mayor o menor intensidad, todos estos significados. Toda esta, voy a decirlo así, apilación de significados. Es por eso que las metáforas funcionan tan bien, dado que todo el tiempo tenemos que interpretar el significado de las palabras y de los enunciados en el contexto en el que están siendo pronunciadas, como ya decíamos en algún truco anterior, y dado que todo en la comunicación cuenta, la consecuencia lógica es que necesariamente rozamos el significado que subyace al significado principal. Lo voy a decir de otro modo, capturamos al menos una porción del mensaje psicológico que subyace al mensaje superficial.
por eso funcionan también las metáforas, porque nuestros interlocutores no tienen otra alternativa. Obviamente, en la medida en la que seamos capaces de entregar ese mensaje psicológico con toda la precisión posible para que la interpretación sea exactamente la que nosotros queremos, entonces vamos a tener mayor oportunidad de tener éxito en esa comunicación y obviamente a favor de nuestros objetivos por los cuales nos estamos comunicando. Así, número 3, es posible diseñar esos distintos mensajes. Es posible no solo diseñar el mensaje superficial, el mensaje que va a responder a la pregunta ¿qué?, sino que además va a ser posible diseñar todos los mensajes, o al menos el mensaje que subyace a ese mensaje superficial. El mensaje que, como veremos a continuación, es el más importante. El mensaje que estoy depositando sin que tú necesariamente te des cuenta en tu mente, a través de un relato, a través de una aventura, a través de una historia que contenga todos los elementos, todas las pistas para ayudarte a interpretar, aunque no te des cuenta, con mucha precisión o con la mayor precisión posible, ese mensaje. Aquí naturalmente podríamos abrir una pregunta. ¿Por qué querrías entregar un mensaje sin que tu interlocutor se diera cuenta de ello? La respuesta más general probablemente es la siguiente. Querrías hacer eso precisamente para que no exista resistencia ante el mensaje que verdaderamente tiene la importancia de tu comunicación en ese momento. Siendo un poco más particular en esta respuesta, quizás podríamos decir que el mensaje psicológico tiene mayor oportunidad de influirte efectivamente, tiene mayor oportunidad de persuadirte efectivamente. Entonces, todo lo que estamos hablando hasta este momento al respecto de la comunicación multinivel reposa en esta idea. Las metáforas funcionan porque el mensaje importante, el mensaje relevante está velado, está oculto detrás del mensaje superficial. Cuando termines de escuchar mis relatos, mis historias, mis metáforas, probablemente vas a recordar con lujo de detalles de qué se tratan las metáforas, pero no así qué es lo que entendiste, a lo mejor muy profundamente, quizás muy internamente o muy inconscientemente, como tú lo quieras decir, todo lo que estos significaban. En este sentido también quiero hacer una acotación. Em, Probablemente no existe una vía por excelencia más importante a algunos le llaman mente inconsciente, algunos le llamamos procesos inconscientes, etcétera, que en la comunicación multinivel. Como te decía hace un instante, vamos a aprovechar una herramienta que he seleccionado específicamente como ejemplar de la comunicación multinivel. Por supuesto, me refiero a las metáforas. Antes de propiamente llegar a las metáforas isomórficas, que es la habilidad que nos ocupa en este video, quiero explicar solamente unas características o criterios que nos interesa saber acerca de las metáforas. Las metáforas son probablemente, como decía hace un instante, el ejemplo más representativo de la comunicación multinivel voluntaria. A lo que me refiero es que cuando una persona voluntariamente quiere comunicar más de un significado, más de un mensaje simultáneamente, normalmente lo va a hacer a través de las metáforas. Esto lo hacen los poetas, esto lo hacen los escritores, lo hacen los músicos, por ejemplo, y por supuesto lo hace cualquier tipo de comunicador. A veces estamos muy conscientes de ello, a veces no tanto. Sin embargo, cuando voluntariamente queremos comunicar más de una cosa, normalmente utilizamos las analogías, que eventualmente se transforman en metáforas, o que para algunas personas de hecho son metáforas. Fundamentalmente, las metáforas en términos generales sirven para tres cosas y voy a mencionar estas tres como las principales. Por supuesto podríamos rescatar algunas otras utilidades secundarias. Estas desde mi punto de vista son las principales. Número uno, para instalar creencias, para poner en la mente de las personas ideas, nociones, preceptos, premisas que
nos van a ser de utilidad en un momento posterior. Lo que yo siempre he dicho al respecto de las metáforas es lo siguiente: cuando instalamos creencias, vale la pena preguntarnos qué es lo que mi interlocutor debería creer, al menos temporalmente, de modo que lo que realmente quiero decirle caiga en un buen lugar, caiga en un terreno fértil tanto como para que pueda florecer. Una segunda utilidad de las metáforas, y en este mismo sentido, es generar estados internos, emociones, por ejemplo, y sentimientos, actitudes quizás. Regresando a mi pregunta anterior, podemos traslaparla del siguiente modo. Preguntarte, ¿qué es lo que tu interlocutor debería estar sintiendo para que lo que le vas a decir a continuación tenga mayor oportunidad de caer en un terreno fértil? Una tercera aplicación, que quizás sea la que menos es común a las personas que dicen saber contar metáforas o saber diseñarlas, es que las metáforas sirven para instalar secuencias de conductas específicas. A través de una metáfora puedes enseñarle a una persona, por medio de paso uno, paso 2, paso 3, paso 4, una secuencia de conductas para llevar a cabo finalmente una tarea o para el cumplimiento de algún objetivo. Esta última, me parece, es una de las utilidades mayormente empleadas, por ejemplo, por los publicistas. Cuando presentan en un comercial, en una publicidad, una metáfora, es decir, el mismo comercial funciona como metáfora de una serie de pasos que quieren que sus clientes potenciales lleven a cabo para vender un producto, para interesarse por un producto, etcétera, etcétera. Los políticos también suelen hacer ese tipo de cosas. Entonces, en términos generales, yo puedo englobar la utilidad de las metáforas en términos generales, en términos más amplios, en estos tres aspectos. Como veremos a continuación, las metáforas isomórficas caben dentro de esta categorización. Con las metáforas isomórficas, de hecho, podemos llevar a cabo estas tres aplicaciones de un modo, me parece, muy sencillo, muy accesible y, por supuesto, muy poderoso. Hablando entonces, ahora sí, de las metáforas isomórficas, quiero establecer entonces algunas nociones o algunas definiciones que nos van a servir para poder entender todo lo demás. Las metáforas isomórficas son las que presentan una relación uno a uno. Otra forma de decir lo mismo es que la metáfora es el reflejo analógico de la realidad. Voy a explicar un poco más a continuación esta idea, que es una idea realmente importante. Las metáforas isomórficas son aquellas que se parecen mucho a la realidad, que se parecen tanto como para que los elementos de la realidad puedan encontrarse fielmente como en una copia carbónica en la metáfora. Si aquí en la realidad encuentro el elemento A, el elemento B y el elemento C, entonces en la metáfora isomórfica también podemos encontrar el elemento A, el elemento B y el elemento C. La clave radica, como veremos un poquito más adelante, que la persona que te escucha pueda encontrar que este elemento A es este elemento A, que este elemento B es este elemento B, que este elemento C es, de hecho, este otro elemento C. Que puedas construir los puentes entre la realidad y la metáfora para que la interpretación de la misma, para que los significados subyacentes sean bien recibidos por la persona con la que te estás comunicando. Básicamente, entonces, el arte de las metáforas isomórficas consiste en diseñar un mensaje que emule las variables de un contexto real. Si el contexto real tiene 5 elementos dispuestos en este orden en particular, lo que quieres es que la metáfora isomórfica tenga los mismos 5 elementos en el mismo orden en particular, con la misma naturaleza. No vas a contar lo mismo, pero sí en términos de la correspondencia.
Así, las metáforas isomórficas más famosas son las historias, los cuentos de hadas, estos relatos que les contamos a los niños pequeños, porque esperamos que el niño encuentre la correspondencia entre la metáfora o la historia, el cuento de hadas, y la realidad. El niño siente que es feo. Entonces emulo esa variable y le cuento del patito feo. Mi alumno tiene problemas para cambiar y entonces le cuento de una oruga que duda en transformarse en mariposa. Por supuesto, estos son los relatos típicos, esos por cierto no son los que yo uso, y de hecho no son los que te recomiendo por algunas razones que veremos más tarde. Sin embargo, es un ejemplo muy famoso de las metáforas isomórficas. Hay quienes dicen que las metáforas isomórficas son las menos poderosas. Déjame hacer una aclaración al respecto. Si no sabemos qué criterios debe cumplir una metáfora isomórfica para que funcione, definitivamente son las menos poderosas. Pero si conoces con toda precisión los criterios que diferencian una metáfora mal hecha, una metáfora que va a servir en 1 de cada 10, por ejemplo, y los criterios que hacen toda la diferencia, me parece que una metáfora isomórfica es tanto o más efectiva que una metáfora compleja, que una metáfora, como algunos le llaman, homeomórfica. Todo depende entonces de cómo la construyas, y a eso nos vamos a encaminar precisamente a continuación. Me conviene que comprendas, antes de afinar los detalles de la metáfora isomórfica, los criterios, perdón, la estructura que hace una metáfora isomórfica en la mente de las personas. En otras palabras, cuando tú diseñas una metáfora isomórfica y se la entregas a alguien más, lo que va a razonar es lo siguiente. Pon atención a la pantalla. Para empezar, la persona lo que le estás transmitiendo a la persona es, a ver, este es el contexto A, vamos a llamarle realidad. Sin embargo, o además, hay un contexto B, que es propiamente la historia o la metáfora, que es similar al contexto A. En algunos casos, se lo puedes dibujar como idéntico al contexto A. El razonamiento en la mente de la persona es el siguiente. Si en el contexto B ocurre cualquier cosa, por ejemplo X, es lógico suponer entonces que en el contexto A ocurrirá algo similar. A ver, vamos a explicar esto de un modo diferente y ahorita regreso a esta pantalla para que vuelvas a leer, ¿de acuerdo? Fíjate, este es el contexto A, esta es la realidad. ¿Ok? Este es nuestro equipo de trabajo, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo te cuento que hay un contexto B. Esta es la historia, ¿ok? Probablemente todavía no es metáfora, pero es una historia que trata de otro equipo, por ejemplo, de las organizaciones de hormigas en el jardín de mi casa, ¿ok? Que tiene características similares al contexto A, ¿de acuerdo? Este corresponde a este. ¿Ok? Yo además te tengo que dar pistas para que encuentres esa correspondencia. Si no, pues solamente lo estoy dejando al volado, es decir, al azar. Y ese es el verdadero arte de las metáforas. El razonamiento en tu cabeza es, si en el contexto de las hormigas ocurre que todas trabajan juntas para lograr sus objetivos, es lógico suponer que en este contexto A también es posible trabajar todos juntos para el logro de nuestros objetivos. Ese es el razonamiento que quieres en la mente de las personas cuando cuentas una metáfora. Te lo voy a decir más tajantemente. Si no tienes esto en la cabeza en el momento de hacer una metáfora isomórfica, corres el riesgo de que no sirva para nada. Muchas personas cuentan las metáforas y divierten a la gente y se la pasan bien y se ríen y pasan un rato agradable. Y fuera de eso no sirven para nada más. ¿Por qué? Porque el expositor no sabe lo que está haciendo. No tiene el foco puesto en los objetivos de la metáfora. Y aquí está el secreto. Tú estás contando un mensaje superficial. La gente piensa que tu intención es contar el mensaje superficial.
tú además estás transmitiendo un mensaje psicológico y además sabes que la relevancia de este paquete de comunicación está acá y no aquí. Sin embargo, la gente con la que te comunicas sigue pensando que la importancia está acá y no aquí, a pesar de que ciertamente son capaces de interpretar este de acá. ¿Ok? Esa es toda la clave. Vuelvo a la slide anterior para que lo leas. El contexto A es la realidad. Hay un contexto B que es la metáfora y que es similar al contexto A. El razonamiento en la mente de las personas que no deberías olvidar, que siempre debes mantener presente, es que si en el contexto B ocurre lo que sea, es lógico suponer que en el contexto A, la realidad, también ocurrirá algo similar. Ahora sí, vamos a establecer algunos criterios que hacen toda la diferencia y por favor pon toda tu atención. Un primer criterio, van a ser varios criterios, ¿ok? Un primer criterio es el siguiente. Lo ideal es que identifiques los aspectos de la realidad que son relevantes, que puedas hacer una disección de los elementos que constituyen a la realidad. ¿Para qué? Para que después los puedas construir con tu metáfora, los puedas hacer explícitos dentro de tu metáfora. Esa de hecho es la primera pista en la mente de tus interlocutores. Acá está este aspecto. Pues, ¿qué crees? Acá también puedes ver el puente. Es algo parecido a eso, ¿ok? Para ayudarte a hacer esta, como dije hace un instante, disección, te propongo por lo menos 5 preguntas que deberías responderte acerca de la realidad, acerca del problema que quiero solucionar, acerca de la situación sobre la que quiero hablar. Que respondas a la pregunta ¿quién? O sea, los personajes. ¿Quiénes son los personajes que participan de la realidad? 2. ¿Qué? Es decir, el tema. ¿De qué se trata esta situación o de qué se trata la solución que quiero proponer? 3. ¿Cómo? Es decir, ¿cómo vamos a llegar a esa solución? ¿Cómo están ocurriendo las cosas en la realidad, por ejemplo? 4. ¿Por qué? Es decir, las razones que hacen que el problema esté como esté, que la situación esté como está, las razones por las cuales pienso que mi solución puede funcionar. Y 5, ¿para qué? Es decir, las consecuencias de la solución que quiero proponer, o las consecuencias de continuar teniendo este problema que tenemos, o las consecuencias de la situación tal y como está. ¿De acuerdo? Yo propongo estas 5, por supuesto hay más, pero lo que estoy diciendo es que si por lo menos pones atención a estas 5, tienes muchísima mayor probabilidad de que tu metáfora esté lo suficientemente, perdón, bien diseñada como para lograr el objetivo que quieres lograr con tu comunicación. ¿De acuerdo? Vamos entonces, dentro de esta secuencia de aprendizaje, vamos a proponer un ejemplo. Pon atención a tu pantalla. Vamos a decir que el problema que quiero atacar es que voy a motivar al equipo laboral que tengo a mi cargo a seguir al pie de la letra nuestro plan de trabajo porque no hemos tenido los resultados esperados en la primera mitad del año. He hecho un poco de trampa porque ya he puesto esta descripción ad hoc para poder responder a las preguntas que te planteé en la diapositiva anterior. Yo lo que quiero es hacer una disección de la realidad para encontrar esos elementos o esas variables importantes. Quiero responder a la pregunta quién, a la pregunta qué, a la pregunta cómo, para qué, por qué. ¿De acuerdo? Por lo menos. Para después encontrar la correspondencia con alguna metáfora que se me ocurra, o al menos en primera instancia con alguna historia que se me ocurra. Y aquí, en esta siguiente diapositiva, te escribo lo que podría ser una anatomía de la realidad, o como describí aquí, la anatomía del problema. ¿Quiénes son los protagonistas? Bueno, pues soy yo, que soy el jefe del equipo, y además están ellos, que son mi equipo laboral. Fuera de ello, me parece que estos dos son los protagonistas principales. Siguiente pregunta, ¿qué? Bueno, pues este tema se trata de motivar al equipo, eso es lo que quiero lograr, motivarlos a hacer ciertas cosas para resolver ciertos problemas. 3, ¿por qué? Bueno, tenemos este problema porque no hemos tenido los resultados esperados en la primera mitad del año. Esa es la razón fundamental.
Ahora, ¿para qué los quiero motivar? Bueno, pues los quiero motivar para obtener mejores resultados. Es quizás demasiado obvio, pero eso también debería formar parte de mi metáfora un poco más adelante. Finalmente, ¿cómo? Bueno, pues se me ocurre que siguiendo al pie de la letra el plan de trabajo, se me ocurre que esa es una solución rápida y esencial. Si seguimos al pie de la letra el plan de trabajo, deberíamos de obtener los resultados. El problema es que, como te decía, no lo hemos seguido al pie de la letra. ¿De acuerdo? Aquí está la anatomía. Hasta aquí la primera parte importante del diseño de una metáfora. La primera parte es entonces eh, hacer esta disección de la realidad para poder obtener estos elementos, estas variables importantes que más adelante voy a reflejar acá. ¿Ok? Siguiente criterio, que es obvio ya para este momento. Lo ideal es que tu metáfora iguale, o como dije hace un rato, emule dichos aspectos de la realidad. ¿Ok? En otras palabras, que si aquí hay un elemento que se parece a X, bueno, pues que acá esté otro elemento que se parezca a X. Si aquí sucede en Y lugar, bueno, pues que acá ocurra en Y lugar. Bajo Z razón, bueno, pues que acá también ocurra bajo Z razón. ¿De acuerdo? Vamos entonces a continuar con nuestro ejemplo, ¿de acuerdo? Ya hicimos la anatomía de la realidad. Vamos ahora con propiamente la historia. Aquí he sido muy cauteloso de no denominar a esta sección la metáfora, porque todavía no se vuelve metáfora, ¿de acuerdo? Una historia que se te ocurra a partir de los elementos que previamente has descrito. Por ejemplo, a mí se me ocurre la siguiente historia. Hace no mucho vi el video de un coach dirigiéndose a su equipo de fútbol americano al medio tiempo de un partido que iban perdiendo. Estaban a punto de salir a jugar la siguiente parte del encuentro y el coach los motivaba diciéndoles que si recordaban los entrenamientos, sin duda podrían remontar el marcador y ganar. Nota cómo he sido lo suficientemente cuidadoso o tramposo, como lo quieras ver, para poder emular con muchísima precisión las 5 variables que distinguimos en el paso anterior. Ya distinguí esas 5 variables, ahora se trata de encontrar 5 variables que correspondan dentro de esta historia. Para simplemente hacerlo un poco más didáctico, vamos a hacer la anatomía de la historia. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Bueno, pues por un lado está el coach y por otro lado está el equipo de fútbol americano. ¿Qué ocurre en la historia? Bueno, pues ¿qué ocurre? El tema es que el coach motiva a su equipo. ¿Por qué los motiva? Pues porque iban perdiendo al término de la primera mitad del cotejo. ¿Para qué los motiva? Pues por razones obvias, para remontar el marcador, dar la voltereta y ganar el partido. ¿Cómo lo hace o cómo espera que sus muchachos volteen las cosas? Bueno, pues recordando las formaciones practicadas a lo largo de los entrenamientos, la estrategia de juego practicada en los entrenamientos. Hasta aquí la simple anatomía de la historia. Sé perfectamente que probablemente tú ya has encontrado los paralelismos obvios, pero lo más probable es que lo estés haciendo pues porque de eso estamos hablando de metáforas, sabes que es una metáfora. Sin embargo, si tu interlocutor no sabe que tu relato del fútbol americano y del coach y de no sé qué va a ser una metáfora, entonces te conviene crear los puentes. Y este es el siguiente criterio. Para la igualación o para la emulación es muy probable, yo aquí debería de decir es necesario, ¿ok? Pero estoy admitiendo que quizás tu estilo para contar una historia ya tenga implícito, perdón, este punto. Aquí, en términos generales, diré que es probable que sea necesario hacer generalizaciones de las variables de acá para ir a conjuntos superiores. ¿Qué? A ver, te juro que te lo explico con más detalle. Fíjate muy bien. Acá estoy hablando de mi equipo laboral. Acá estoy hablando de un equipo de fútbol americano. La pregunta es, ¿cómo puedo hablar del equipo de fútbol americano, pero simultáneamente
hablando de mi equipo de trabajo. Si solamente digo equipo de fútbol americano, algunos de mi equipo real van a encontrar el paralelismo, pero otros no. Otros se van a perder en la historia y van a olvidar la conexión o simplemente no la van a encontrar. Esto pasa como cuando el conferencista dice, sí, bueno, fui a China y conocí la muralla china. Algunos van a encontrar las conexiones, otros no. ¿Ok? Entonces, aquí es la clave. Lo que transforma a una historia común y corriente en una metáfora. Lo que transforma a una metáfora más o menos diseñada en una metáfora realmente poderosa. Que sepas generalizar estos elementos tanto como para que puedas hablar simultáneamente de un equipo de fútbol americano y de tu equipo de trabajo y además sin que la gente se dé cuenta. Aquí viene la parte importante. Por favor, abre bien tus ojos, abre bien tus oídos. Vamos a continuar con nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, los elementos que podemos generalizar, desde mi punto de vista, por supuesto, y tú podrías hacerlo diferente, son los siguientes. Fíjate, yo en la historia puedo hablar del coach, pero ya cuando se vuelve metáfora, si digo coach, pues yo no soy el coach de este equipo, yo soy el jefe. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué expresión podría utilizar para hablar simultáneamente del coach y de mí como jefe de este equipo? Por ejemplo, la expresión el líder. Sé que si digo el líder, la gente bien puede pensar que sigo hablando del coach de fútbol americano. En ese sentido, hablo del equipo de fútbol americano. Ok, ¿cómo puedo generalizar esa expresión tanto como para que mi gente sepa que estoy hablando tanto del equipo de fútbol americano como de mi equipo de trabajo? Bueno, aquí la respuesta es demasiado obvia. Hablo de el equipo y así puedo seguirme refiriendo al equipo de fútbol americano. La primera mitad, hablo de que iban perdiendo en la primera mitad del encuentro. Bueno, si hablo de la primera mitad en el contexto de mi equipo laboral, pues híjole, a lo mejor agarro a unos pero no a todos. Sin embargo, si lo generalizo a la primera parte, también voy a poder hablar de tanto, perdón, voy a poder hablar del equipo de fútbol americano como de mi equipo de trabajo. Remontar el marcador y ganar es una expresión, vaya, completamente ad hoc al fútbol americano, pero no completamente ad hoc a nosotros. Entonces, voy a generalizarlo a cambiar la situación y triunfar. ¿Por qué? Porque tanto el equipo de fútbol americano como nosotros podemos cambiar la situación. Tanto el equipo de fútbol americano como nosotros podemos triunfar. ¿De acuerdo? Finalmente, digo que en el para qué hay que recordar las formaciones, perdón, en el cómo hay que recordar las formaciones practicadas en los entrenamientos. Bueno, nosotros aquí en la empresa ni tenemos formaciones, ni practicamos, ni tenemos entrenamientos, o sea, como ocurre vaya, en el equipo de fútbol americano. ¿Qué puedo decir para que mi gente encuentre la conexión inconscientemente? Por ejemplo, decir, seguir el plan de trabajo. Esa frase se adecúa tanto a la historia como a la realidad. ¿De acuerdo? Espero que con esta pequeña descripción vayas encontrando por qué es tan importante hacer este paso, el paso de la emulación adecuada, el paso de encontrar las expresiones en donde hablo tanto de esto como de esto. Así se crean los puentes y así se crean las correspondencias. Y créeme, son correspondencias muy inconscientes, muy profundas. Dentro de esta misma secuencia de criterios, te dije que eran varios, ¿ok? Dentro de esta secuencia de criterios te quiero hablar de algunos opcionales. Dependiendo de las circunstancias, los vas a encontrar útiles o simplemente alternativos. Fíjate, por ejemplo, pregúntate, ¿qué otros detalles existen en la historia que pueden ser útiles como parte de la metáfora? Por ejemplo, hay elementos en la historia del equipo de fútbol americano que bien me podrían servir para complementar mi metáfora, es decir, para esta correspondencia con la realidad.
Yo, por ejemplo, tengo todo el tiempo del mundo para contarles que además este coach de fútbol americano se dirigía específicamente a su quarterback, o sea, a su mariscal de campo. ¿Por qué ese detalle me puede ser de utilidad? Bueno, pues porque pienso que podría hacerle creer a mi gerente de ventas, por ejemplo, que él es el mariscal de campo de este equipo y él es el responsable del éxito de este equipo. Por ejemplo, ¿tiene sentido? Por otro lado, ¿qué detalles de la historia no son relevantes? A lo mejor yo soy muy conocedor del fútbol americano y digo, bueno, pues este equipo de hecho ganó el Supertazón número uno y el Supertazón número dos bajo el mando de este coach de fútbol americano. ¿De verdad ese detalle vale la pena transmitirlo o es pura paja? A lo que me refiero es, tu intención no es decirle a tu gente que eres un conocedor del fútbol americano. Tu intención es comunicarles algo más. Entonces, si estás en un café y quieres platicar de fútbol americano, pues cuenta que ganaron el Supertazón uno y el Supertazón 2 y que más adelante el trofeo tiene el nombre de este entrenador, Vince Lombardi. Pues lo cuentas. Pero si lo vas a utilizar de metáfora y no encuentras que esos detalles de acá correspondan a la realidad, ¿para qué lo cuentas? Por ejemplo, Vince Lombardi era un neurótico, bueno, al menos eso dicen, era un autócrata, ¿para qué lo cuentas? De cualquier forma, la correspondencia es que Vince Lombardi vas a ser tú. Ni modo de decirles a la gente que igual que como Vince Lombardi tú eres un neurótico autócrata. ¿Me explico? Es un detalle que sale sobrando y que incluso podría perjudicar el desarrollo de tu historia. Solamente para reforzar todo lo que he dicho hasta ahorita, quiero que entonces veas, habrá personas en tu historia, otros personajes en tu historia que sí tengan una correspondencia en la realidad. A lo mejor los incluyes. Pero si hay personajes que no corresponden, pues ¿para qué los incluyes? Hay otras conexiones, otros elementos contextuales en tu historia, que a lo mejor otros detalles, que a lo mejor podrías contar, pero solamente cuéntalos si encuentras una correspondencia con la realidad, si te ayudan a establecer una conexión con la realidad. Si no, no lo hagas, no tiene sentido. Tengo varios amigos que se dedican a la docencia, al entrenamiento de personas y de verdad creo que solamente puedo contar con los dedos de mi mano izquierda o derecha aquellos que verdaderamente saben lo que hacen con las metáforas, no porque no sepan hacerlo, sino porque al estar relatando una metáfora es muy fácil irse con ella y olvidar que el verdadero sentido de la metáfora está en el mensaje psicológico y no en el mensaje superficial. Esa es la clave y para hacerlo, una pista es precisamente lo que acabamos de decir. Si te quedas pensando en tus objetivos, vas a eliminar el fragmento de la historia en donde dices que Vince Lombardi era un neurótico. No te sirve de nada como metáfora. Como historia, como sinónimo de cuánto sabe este muchacho de fútbol americano o esta muchacha de fútbol americano, probablemente te sirva. Pero fuera de eso no sirve de nada. Te pongo aquí una diapositiva con estos elementos precisamente. El mariscal de campo te puede ser de utilidad. Hablar del rival, a lo mejor te es de utilidad porque el rival lo puedes generalizar como la competencia. Tanto el equipo de fútbol americano tiene una competencia como nuestro equipo laboral tiene una competencia. Este mensaje se los dio en los vestidores. Bueno, pues nosotros no tenemos vestidores, a lo mejor ¿para qué lo digo? ¿No? El pizarrón, Vince Lombardi dibujaba cosas en un pizarrón. Bueno, si tú en la sala de juntas tienes un pizarrón, dilo y exprésales en ese pizarrón lo que va a ser el plan de trabajo a partir de ahora para la segunda parte del año, por ejemplo. El coach era un autócrata, elimínalo, ese es un detalle que no tiene nada, ningún sentido, a menos que quieras que crean o que piensen que tú eres un autócrata, o al menos que así ya te vean, ¿no? Ganaron dos campeonatos al hilo este equipo de fútbol americano. Bueno, ese, híjole, a menos que tu equipo de trabajo esté incrustado en una competencia, pues a lo mejor lo quieres decir. Pero así en lo general, ¿para qué lo dices? ¿Ok? En este sentido, entonces, vamos vamos a contar o vamos a enunciar la secuencia de todo lo que hemos trabajado hasta este momento con este ejemplo. Yo estoy en mi sala de juntas, tengo a mis empleados o a mis compañeros de trabajo enfrente de mí. Primero
voy a enunciar el problema, es decir, una descripción de la realidad, ¿de acuerdo? Mi descripción de la realidad es probable que ya imaginen que el motivo de esta reunión es solucionar una situación muy preocupante. No hemos tenido los resultados esperados en la primera mitad del año y esto ha sido provocado, me parece, no por nuestra falta de planeación, sino por nuestras fallas al ejecutar dicho plan. Aquí lo hago de una forma muy reducida, pero estoy contextualizando, más bien estoy describiendo la realidad, ¿de acuerdo? Y aquí voy a incrustar mi metáfora. Perdóname, me equivoqué. Aquí voy a incrustar mi historia. ¿Para qué? Para contextualizarte mi metáfora, ¿de acuerdo? Así, sin más ni más, habiendo descrito la realidad, te digo, o les digo a mi gente del equipo, hace no mucho, por cierto, no sé si de hecho tenga esto que ver con lo que quiero platicar con ustedes esta tarde, pero hace no mucho vi el video de un coach dirigiéndose a su equipo de fútbol americano al medio tiempo de un partido que iban perdiendo. Estaban a punto de salir a jugar la segunda mitad del partido y el coach los motivaba diciéndoles que si recordaban los entrenamientos y ejecutaban las formaciones practicadas, sin duda podrían remontar el marcador en la siguiente mitad y ganar el partido. ¿Esto qué es? Ya describí el problema, ahora te estoy describiendo mi historia. En la mente de las personas ya podrían algunos de ellos encontrar el paralelismo. Algunos no, ¿eh? Aunque cueste trabajo creerlo, habrá personas que pensarán, bueno, ¿y ahora por qué nos platica eso? No importa, ¿eh? No importa. Aquí viene el paso 3. Este paso es el más importante. Es donde creas la conexión entre la realidad, es decir, entre la situación que quieres solucionar o el problema o lo que sea, y ya propiamente la historia. Es en donde se crea la metáfora propiamente. Y entonces continúo diciendo, este extraordinario líder debía motivar a su equipo a salir con todo para que cambiaran dramáticamente la situación ocurrida en la primera parte y así triunfar. Les dijo, tenemos que seguir nuestro plan de trabajo al pie de la letra. Para esto hemos trabajado tan duro para salir a triunfar. Quiero que notes que para ti y para mí, que sabemos lo que estamos haciendo, una pregunta que se abre con esta última parte es, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando del equipo de fútbol americano? ¿Estamos hablando de nosotros? ¿Estamos hablando de los dos? Aquí el escenario ideal es que por inferencia lógica tu gente sigue pensando que estás hablando del equipo de fútbol americano. Pues de eso estábamos hablando, ¿no? Y sin embargo, estás generalizando tu lenguaje tanto como para que sea ambiguo de qué estás hablando. Además, vamos a añadir algunos otros aspectos que nos van a ayudar a reforzar esta precisamente operación. Ya sé, ya sé que sabes tu lenguaje no verbal. Es muy importante que refuerces, que utilices tu lenguaje no verbal para acompañar y fortalecer el verdadero significado de tu historia. Con tu lenguaje no verbal puedes decirles literalmente a tu gente que ya no estás hablando del coach, que ya no estás hablando del equipo de fútbol americano, que ya estás hablando de nosotros y de lo que nos está pasando aquí. Es solo que tú sigues pensando que estamos hablando de lo anterior, cuando sutil, elegante, inconscientemente te estoy comunicando en un siguiente nivel el verdadero significado de mi comunicación. Y además lo hago con la suficiente sutileza, pero con la precisión necesaria para que con mayor oportunidad interpretes correctamente el verdadero sentido, la verdadera intención que tengo detrás de esta historia. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es que te voy a enseñar a continuación algunos aspectos no verbales. Me vas a ver contando lo mismo que ya contamos, es decir, el problema, la historia, la metáfora, pero junto con la comunicación no verbal. En este sentido, pon atención a lo siguiente. Con tus manos puedes señalar personas,
espacios. Si hablo del coach, puedo decir el coach, pero también puedo decir el coach. ¿De acuerdo? Cuando digo de su equipo, puedo decir su equipo, pero también puedo decir el equipo. ¿Sí? Con tus manos creas también el puente entre la historia y la realidad. ¿De acuerdo? Además, con tu comunicación no verbal, como por ejemplo tu entonación, lo que siempre digo, la entonación, el volumen, la postura, los movimientos, los gestos, puedes enfatizar ciertos mensajes, puedes darle relevancia a ciertas expresiones que son importantes para que tu interlocutor con mayor oportunidad interprete lo que quieres que interprete. ¿De acuerdo? Ok, entonces, vamos a empezar con esto. Ponme atención, voy a empezar entonces con el problema. ¿Ok? Con la descripción del problema, simplemente para hacer esta descripción de la situación. Fíjate, me voy a sentar un poco más centrado, espero que ahí me puedas ver centrado. Fíjate, estamos en la sala de juntas, yo soy el jefe y estoy enfrente de mi equipo de trabajo, ¿de acuerdo? Es muy probable que ya se imaginen el motivo por el cual hemos convocado esta reunión. Necesitamos solucionar una situación preocupante. No hemos tenido los resultados esperados, todos ustedes lo saben, esto no es algo nuevo, particularmente en esta primera mitad del año. Y esto ha sido provocado desde mi punto de vista no porque no hayamos planeado, de hecho lo hicimos y lo hicimos muy bien, sino por nuestras fallas al ejecutar dicho plan. Es algo preocupante y sin embargo estoy seguro que esto tiene una solución. Y aquí ya vamos a la descripción de la historia, ¿eh? ¿Ok? De hecho, no sé si esto vaya a tener mucho que ver con lo que estábamos conversando hace un instante, pero hace no mucho vi un video en donde un coach se dirigía a su equipo de fútbol americano porque al término del medio tiempo iban perdiendo su partido. Estaban a punto de salir a jugar, ya sabes, ya se estaba acabando el descanso del medio tiempo, estaban a punto de salir ya al campo de juego entonces el coach los motivaba diciéndoles que si recordaban todos los entrenamientos y ejecutaban las formaciones practicadas en esos entrenamientos y que habían practicado tan duro, sin duda alguna podrían remontar el marcador y ganar. Y aquí va la conexión, ¿ok? Fíjate. Este extraordinario coach, este extraordinario líder, debía motivar a su equipo a salir con todo, a salir con la energía, con las pilas puestas, para que cambiaran radicalmente la situación ocurrida en la primera parte y entonces triunfar de acuerdo a lo esperado. De hecho, les dijo, tenemos que seguir nuestro plan. Tenemos un plan de trabajo y hay que seguirlo al pie de la letra. Para esto hemos trabajado tan duro, para salir y triunfar. Me llamó mucho la atención la forma en la que este coach se dirigía a su equipo de trabajo. Y aquí volvemos a la realidad, ¿ok? Me llamó mucho la atención cómo les hablaba a su equipo de fútbol americano y probablemente esto me motiva a decirles lo siguiente. Y ya, ¿ok? Ahí ya propiamente va la junta, ¿ok? Ya propiamente va a ponerse de acuerdo, paso uno, paso dos, encargar responsabilidades, hacer el cronograma, decir cuándo, decir cómo, ¿de acuerdo? Pero tu metáfora, entonces, ¿para qué te sirve? Te sirve para inducir un conjunto de creencias que van a ayudar a tu junta posterior. Inducir un conjunto de estados que te van a ayudar a tu junta posterior. ¿De acuerdo? ¿Va quedando claro? Son tres partes. Describes el problema, describes la historia y luego creas las conexiones. De hecho, como vamos a ver en el paso a paso, la descripción del problema es opcional. Yo la recomiendo particularmente en los contextos en donde la gente a tu alrededor no necesariamente está esperando que empieces a contar de un equipo de fútbol americano o de lo que quieras, o de algo que viste en la televisión o de un artículo que leíste en el diario, cuando están esperando que entres en el tema
al grano directamente, ¿ok? Sin embargo, si te admiten ese tipo de libertad como para empezar a platicar, por ejemplo, de tu mascota o para comenzar a platicar acerca de tus hijos o de lo que sea, esta descripción de la situación, de la realidad, es opcional, como insisto, voy a establecer más formalmente un poquito más adelante. Entonces, vamos a establecer algunas generalidades, no solo al respecto de las metáforas isomórficas, sino en general de todas las metáforas, que créeme, así como los otros criterios que hemos visto, que son criterios más operativos, estos también son muy importantes, ¿ok? Criterio uno, que no parezca metáfora, ¿ok? Si me cuentas de que ok, mismo ejemplo, ok, mismo problema, mismo equipo de trabajo, mismo todo. En vez de contarte del fútbol americano y del video que vi, te cuento. Había una vez un oso reunido con otros osos. Este oso les dijo que había que solucionar la situación que estaban enfrentando. O sea, todos saben, bueno, más bien, todos creemos que los osos no hablan. Quién sabe, a lo mejor hablan cuando no estamos ahí cerca, pero los osos no hablan, por Dios. A lo mejor eso funciona con los niños chiquitos, pero con tus empleados, con tus socios, no funciona. Todos van a saber que es metáfora. ¿Qué es lo malo de que todos sepan que es metáfora? Pues que van a empezar a buscar el significado psicológico. Y tú no quieres que busquen ese significado, tú quieres que se queden acá. Quieres distraerlos por acá mientras todo este mensaje va entrando en sus mentes. ¿Ok? Entonces, que no parezca metáfora, si me vas a contar de cómo una oruga se transformó en una bella mariposa, guárdatelo, voy a saber que es metáfora. Mejor cuéntame de cómo uno de tus hijos, que tenía muchos problemas en la escuela, tajantemente decidió en cambiar su situación y en transformarse en un mejor alumno. ¿Es la misma historia? Sí, en términos de relación con la realidad, es la misma historia. Si me vas a contar de un patito feo que más adelante desplegó su bellísimo plumaje blanco y se volvió... Todos sabemos que es metáfora, que es cuento de niños. Sin embargo, insisto, en la medida en la que hagas esa anatomía de la realidad y encuentres los elementos correspondientes en tu historia, va a ser más poderoso. Ahorita las estoy inventando al vuelo, ¿ok? Sin considerar la realidad. Eso es muy importante, es el paso uno. Ok, criterio 2 en esta lista. Que el significado de tu metáfora, por piedad, no sea evidente. Por piedad, no lo expliques. Si la diseñaste de acuerdo a los pasos que he mencionado hasta aquí, no tienes por qué explicarlo. La misma metáfora le va a dar pistas a las personas con las que te comunicas para encontrar el paralelismo entre esta realidad y esta historia. Y lo mejor de todo, va a crear el razonamiento que veíamos hace un rato. Va a crear el razonamiento de, si esto ocurre acá, es lógico suponer que ocurre acá. Tu tarea, lo único, es establecer el paralelismo, la correspondencia, los puentes, solamente para darle cabida al razonamiento. ¿De acuerdo? Es un tipo de razonamiento típico en los seres humanos. No tienes que hacer gran cosa al respecto. En realidad el trabajo está en el diseño de la historia para que se vuelva metáfora. ¿De acuerdo? Criterio número 3 en este sentido es que el hipnotizado no seas tú. Es lo que te decía hace un rato. Se trata de que tú seas el que tiene el control de tu comunicación, que es el que sabe que contar, por ejemplo, de tu hijo es solamente el mensaje superficial. Pero tú estás en el control de tu mensaje psicológico. Los hipnotizados son ellos, no tú. Embóbalos con tu relato. Puede ser de hecho un relato muy divertido, ¿ok? Embóbalos para distraer su atención acá, pero con toda precisión comunicando este otro mensaje. Para poderlo hacer, tú tienes que estar enfocado aquí y no acá, ¿de acuerdo? Criterio número 4 en este sentido es que utilices todo lo demás que has aprendido. Puedes utilizar anáforas en las metáforas. Por supuesto que puedes utilizar anáforas. Particularmente, por ejemplo, cuando los protagonistas de tu historia hablan, ¿ok? A lo mejor mi coach dice, tenemos que seguir el plan de la letra. Si acaso queremos lograr los resultados que esperábamos,
tenemos que seguir nuestro plan al pie de la letra. Si acaso queremos triunfar esta vez, tenemos que seguir nuestro plan al pie de la letra. Esto les estaba diciendo el coach en el video que estaba yo viendo ayer en el canal de fútbol americano. ¿Sí? Es una anáfora. Cambios de índice referencial, por supuesto. Dentro de tu historia puedes hacer cambios de índice referencial, vaya, espectaculares y sumamente efectivos. Continuando con esta historia, decido contar el detalle del mariscal de campo. En la parte de la historia cuento. Y en este video que estaba yo viendo, el coach particularmente se estaba dirigiendo al mariscal de campo del equipo. Y ahí señalo a mi gerente de ventas, ¿ok? Se dirigía específicamente al mariscal de campo. ¿Por qué al mariscal de campo? Bueno, pues porque este líder es el responsable en gran medida del funcionamiento del equipo. Aquí estoy empezando la metáfora, ¿ok? Entonces, este líder es el responsable de su equipo, ya en el campo de juego. Por eso le dijo, tienes que hacerte responsable de tus tareas y sobre todo de tu papel como líder de todos ellos. Me llamó la atención que este mariscal de campo tomara la responsabilidad también. ¿Sí me explicó? Cambio de índice referencial y además acompañado con mi lenguaje no verbal. Puedes utilizar todo lo que has aprendido aquí, todo lo que vas a aprender, ¿ok? Porque todavía nos faltan varios temas, pero puedes aprender a utilizarlo todo, ¿de acuerdo? Nada te lo impide. Em, Hemos llegado estrictamente al final de de este video. Sin embargo, quiero no dejar pasar la oportunidad de hacer el paso a paso. Entonces, pon mucha atención porque va en resumen el paso a paso de todo lo que hemos platicado. El paso número uno es... Primero identifica el problema y sus elementos, ¿ok? Haz la anatomía del problema. Respóndete a la pregunta ¿qué? Respóndete a la pregunta ¿quiénes? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Y probablemente algunas otras preguntas que te sean de utilidad, ¿de acuerdo? Primero, haz una disección de la realidad. Paso número 2. Piensa ahora en una historia que incluya estos elementos, en mayor o menor medida, no te preocupes, la vas a ir ajustando, y que ofrezca una solución. Yo te recomiendo que sea una historia que no parezca metáfora, que no trate de elefantitos y de hormigas, que no trate de, cuenta algo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cuenta algo que viste ayer en la televisión, cuenta de algo que leíste, cuenta de algo que te dijo tu esposa o esposo, no sé, cuenta algo que te pasó en la calle, ¿de acuerdo? Y en esa historia encuentra ciertos paralelismos con esta de acá. A lo mejor no es exactamente igual, no importa. De eso nos encargaremos en los siguientes pasos, ¿de acuerdo? La otra característica que estoy incluyendo aquí es que traiga implícita alguna clase de solución, alguna clase de, vaya, de dirección, ¿de acuerdo? Particularmente si quieres resolver un problema. Ahora sí, paso número 3. El paso número 3 es, identifica los elementos de esta historia y asegúrate que puedes emular o igualar a los de acá. ¿Ok? Es probable, como decíamos, que tengas que generalizar estos elementos. ¿Para qué? Para que puedas hablar tanto de esta historia como de esta realidad. Como cuando dijimos, bueno, no voy a decir coach, voy a decir líder. Eso es generalizar. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora sí, vámonos con el paso 4. El paso 4 es identificar otros elementos, tanto para retirarlos de la historia o como para agregarlos, si es que acaso las circunstancias se prestan. ¿Quieres hablar de la competencia? Ok, en tu historia puedes hablar del rival a vencer. Ok, por ejemplo, que el coach era un neurótico, eso para qué lo dices, ¿de acuerdo? Y obviamente estos son ejemplos asociados a nuestro gran ejemplo, pero en el ejemplo que sea, identifica algunos elementos adicionales que puedas agregar o de plano los que hay que quitar porque no sirven para nada. Acuérdate, el hipnotizado no eres tú.
al menos no cuando cuentes tus metáforas. Paso número 5. Oshibaba, 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 Al momento de hacer el relato, asegúrate primero de contextualizar para luego transmitir el verdadero significado de tu metáfora. Entonces, a ver, te lo voy a decir de otro modo. Primero la historia y luego la metáfora. Oye, ¿que no es lo mismo? Sí, no. Lo que pasa es que la metáfora ya es la versión generalizada de la historia. Ya es la versión que contempla tanto a la historia como a la realidad. ¿Te acuerdas? Entonces, primero contextualizas y luego haces esta generalización, que ya son propiamente los puentes, la conexión con la realidad. ¿Ok? Aquí estoy dejando a un lado, como te decía, como te anticipaba hace un rato, estoy dejando a un lado el hecho de que primero cuentes o describas la situación real. A lo mejor esta no es necesaria, ¿ok? A lo mejor empiezas de lleno con la historia y empiezas a crear los puentes metafóricos, multiniveles, como le quieras llamar, con la realidad, ¿de acuerdo? Creo que tenemos un paso 6. Paso 6. Micholete Abolochie, oh yeah. El paso 6 es con lo que soy tan, híjole, a veces tan recalcitrante y te pido una disculpa por adelantado o más bien retrasado. La comunicación no verbal. Cuida tu comunicación no verbal. Que sea un reforzamiento, que sea una fortaleza para tus metáforas. Acuérdate, aquí hemos mencionado desde el principio algunos aspectos, tu entonación, tus movimientos, tus gestos, tu postura, ¿ok? Además, hablando de metáforas, señala. Lo puedes hacer muy sutilmente, ¿ok? Puedes enfatizar ciertos contenidos, ciertos mensajes de tu metáfora, ¿de acuerdo? Como siempre lo hacemos, quiero ofrecerte otras sugerencias de práctica. Pero en esta ocasión no te voy a pedir que busques a gente que cuenta metáforas. Te voy a decir por qué. Porque la gran mayoría de personas no saben hacerlo. ¿Ok? Entonces, más bien, lo que te voy a pedir es que veas tu vida y todas las experiencias que tienes como una oportunidad sin precedentes para recolectar historias que son metáforas en potencia para tu comunicación futura. Esto yo lo hago todo el tiempo. Si me entero de una historia en el periódico, en la televisión, yo la vuelvo metáfora de algo en mi cabeza nada más. Y probablemente me sirva para otro momento, para una clase, etcétera, etcétera. Hazlo. Yo, por ejemplo, veo la televisión, me gusta mucho ver la televisión, pero más allá del entretenimiento, estoy buscando metáforas en potencia. ¿Por qué? Porque la gente como tú, como yo, pues suele ver la televisión de vez en cuando, independientemente de lo que te guste ver en la televisión. Eh, no sé, me gusta pensar, por ejemplo, que cuando ves el monitor, ves a los personajes del otro lado de ese monitor y ellos, vaya, están interactuando en, pues, en lo que trate la serie de televisión, lo que trate el programa, el noticiero, lo que sea. Y sin embargo, tú de aquel lado puedes encontrar, sin duda, como lo que pasa de este lado es material. Es material para practicar algo, para crear algo, para ser más efectivo. Por supuesto, no toda la gente ve así la televisión. Mucha gente piensa que la televisión es la caja boba y pues obviamente todo depende de cómo veas la pantalla, ¿de acuerdo? Eh, De eso se trata esta sugerencia de práctica. Vamos a terminar este video, como siempre lo hago, haciendo un muy breve resumen, un brevísimo resumen de los distintos aspectos que platicamos aquí. Hablamos en términos generales de la comunicación multinivel. Te expliqué algunas premisas básicas a partir de las cuales yo parto para entender y para aplicar esta comunicación multinivel. Te describí a muy grandes rasgos qué es una metáfora y para qué sirven las metáforas. Te di tres utilidades relacionadas con sembrar ideas, sembrar estados internos e instalar secuencias de comportamiento específicos. Y entonces entramos de lleno a las metáforas isomórficas y te di todos los criterios que yo considero importantes para crear una verdadera historia, perdón, una verdadera metáfora efectiva y no las metaforillas que luego la gente cuenta de los ositos y de el león que habló con el chango y no sé qué le dijo. Este,
o del hombre que estaba al pie del río, y entonces, yo sé, ese tipo de cosas que son metáforas. Pero bueno, estos criterios importantes para afinar, y básicamente te los resumo así. Primero, describes la realidad, los elementos. Después, construyes tu historia con estos mismos elementos, y más adelante, construyes los puentes para que tus interlocutores conecten. ¿Cómo? Generalizando. Esa es la clave. ¿Ok? Eh, Acompañado todo esto de tu lenguaje no verbal, de señalar, ¿ok? De enfatizar, ¿de acuerdo? Finalmente te di, evidentemente, el paso a paso, ¿ok? En un resumen de lo que ya hicimos a lo largo de esta clase y finalmente algunas otras sugerencias de práctica acerca de cómo la vida, tu vida, es un menú de historias que solamente te están esperando para que las conviertas en metáfora. Te recomiendo ver el foro y ponerme ahí todas tus dudas, ponerme ahí tus comentarios. Y yo le doy respuesta a todas ellas tan pronto me llegue el mensaje de que hay una nueva pregunta en el foro. Te recomiendo descargar la guía de referencia rápida para que vuelvas a ver este video. Hazlo ahorita, hombre. Ya, hombre, ¿qué tienes que hacer? ¿Ok? Bueno, no sé qué tienes que hacer, hazlo si tienes tiempo, por supuesto. Del lado derecho de este video vas a encontrar el link, el logo del PDF, para que hagas clic derecho, guardar enlace como y descargues en menos de 10 segundos la guía rápida, ¿de acuerdo? Y puedas seguir, si es que así lo deseas, este video con tu guía de referencia rápida para aprovechar todavía más todo este material. Te agradezco mucho tu atención, te agradezco mucho tu interés y en este caso específico, no sé cuánto haya durado este video, pero más o menos una hora y cachito. Te agradezco tu paciencia porque sé que cubrimos demasiado material en poco tiempo. Nos vamos a ver pronto. Bye.